Y vamos a leer 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Dice así, en la Nueva Traducción Viviente, lo voy a leer yo. Ahora bien, el Señor le dijo a Samuel: ya has hecho suficiente duelo por Saúl, lo he rechazado como rey de Israel, así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Busca a un hombre llamado Isaí que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Vamos a volverlo a leer. Dice: ya has hecho suficiente duelo por Saúl, lo he rechazado como rey de Israel. ¿Qué tal si oramos? Señor, gracias. Gracias porque estamos aquí reunidos, Señor, como iglesia, como amigos, como familia. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que vengas y tomes el control de esta palabra. Hoy yo te pido que puedas hablar a nuestros corazones. Hoy yo te pido que traigas un quebrantamiento, Señor, genuino, real, sincero, Señor. Hoy yo te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a examinarnos. Examínanos, Espíritu Santo, examina nuestros pensamientos, examina nuestro corazón, examina las intenciones de nuestro corazón. Hoy saca todo a la luz, deja al descubierto todo lo que está mal dentro de nosotros. Pero yo te pido que nos purifiques, que nos limpies, que nos hagas buena tierra, que nos ayudes a tener cambios dignos de arrepentimiento. Que podamos ser un fruto, Señor, podamos dar fruto agradable para ti. Abre nuestra mente para entender tu palabra. Abre nuestro corazón para guardarla, para ponerla en práctica. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero que nos enfoquemos en la primera parte de este versículo, es en donde nos vamos a enfocar más, y es: ya has hecho suficiente duelo por Saúl, lo he rechazado como rey de Israel. Y esto le dijo Dios al profeta Samuel. Cuando leemos el libro de 1 Samuel, vemos la vida de Samuel. Sí, vemos que él era un sacerdote, que él fue el último juez de Israel y que él era un profeta. Y él había sido designado para elegir a Saúl como el primer rey de la nación de Israel. Pero cuando seguimos leyendo, bueno, él unge a Saúl como rey y vemos que Samuel amaba mucho a Saúl. Por eso en este versículo Dios le dice: ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Y es que de verdad que lo amaba mucho. Yo cada vez que lo leo, yo digo: este hombre tuvo que haber amado mucho a Saúl, porque constantemente él estaba llorando, porque acá ya Dios le dijo: basta, no más. Pero bueno, sigamos. Y es que cuando leemos esta porción del versículo, podemos ver que algo malo había hecho Saúl para que Dios lo rechazara. Porque dice: no llores más, le dice: no hagas más duelo porque yo lo he rechazado. Entonces algo malo había hecho Saúl. Algo mal a los ojos de Dios había hecho él. Y quiero decirles que en esta noche Saúl representa lo que nosotros más amamos, pero que a los ojos de Dios no está bien. Que a los ojos de Dios, aunque nosotros lo amemos tanto, no está bien. No es lo que Él quiere para nosotros. Y les voy a contar un poquito de Saúl. Como les decía, él fue el primer rey de Israel en una época donde no habían reyes, sino que jueces que gobernaban por ciertos periodos de tiempo en la nación de Israel. El mismo pueblo le pide a Samuel un rey. Cuando leemos 1 Samuel capítulo 8, dice en la palabra que el pueblo le decía a Samuel: nosotros queremos ser como las naciones que nos rodean. Nosotros queremos tener un rey que nos gobierne y queremos tener un líder para que pelee con nosotros en las batallas. Y aunque no fue del agrado de Dios, terminó dándoles a ellos el rey que ellos merecían. Y al principio seguimos leyendo 1 Samuel capítulo 10 y vemos que Saúl toma las decisiones correctas y
que el Espíritu Santo vino sobre él poderosamente y lo había transformado en una persona buena, y hasta el momento todo estaba bien. Era un hombre bien. Pero después seguimos leyendo 1 Samuel capítulo 13 y vemos la primera desobediencia de Saúl. Y cuando leemos 1 Samuel capítulo 15, vemos la otra desobediencia de Saúl. Y es donde iniciamos 1 Samuel capítulo 16, donde Dios dice: yo lo he rechazado. Y hoy quiero que nos enfoquemos en 1 Samuel capítulo 15. Y yo creo que cuando leemos este pasaje de la Biblia lo vemos muy claro. Saúl fue desobediente, se le había dado una orden. Y es que en este pasaje, más que de pronto en otros, recalcan mucho los errores de Saúl. Y es un pasaje que he estado meditando de verdad por mucho tiempo, una y otra vez. Y es sencillo, pero de verdad que es muy práctico. Y hoy quiero detenerme en alguno de esos detalles, de esos errores que cometió Saúl, de esas actitudes que él tuvo, que hoy Dios nos está llamando como iglesia a evitar, a dejarlas a un lado, a soltar. Y mientras escribía esto yo pensaba, y es que lo más desafiante es que sin darnos cuenta, en algún momento nosotros hemos practicado lo que él hizo. Y lo primero es desobediencia. Hoy vamos a leer un poquito y volvamos a leer el versículo 3 de 1 Samuel capítulo 15, y dice: ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita, hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos y burros. Un mandato, repitan conmigo. Repitan, un mandato. Un mandato que debía cumplir Saúl. Una orden dada por alguien. Eso significa mandato. En este caso fue Samuel quien le dijo a Saúl lo que debía hacer, pero esa orden venía directamente de Dios. Lo podemos leer en los primeros versículos de este capítulo que estamos leyendo. Y de pronto ustedes se preguntarán: ¿por qué Dios quería destruir esta nación? ¿Por qué quería destruir al pueblo amalecita? O sea, ¿qué estaban haciendo ellos para que Israel fuera a la batalla y que destruyeran todo? No lo puedo leer por el tiempo, pero después lo pueden buscar en casa. Y lo primero es cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos los atacaron cuando el pueblo de Israel estaba cansado, estaba agotado, estaba frágil. Y lo peor aún es que ellos hirieron a los que no se podían ni defender. Esto lo explican en Éxodo, en la guerra que ellos tienen. Pero en Deuteronomio capítulo 25, del versículo 17 al 19, exactamente el Señor le dice que Dios borrará por completo la memoria de Amalek debajo del cielo, porque ellos no tuvieron temor de Dios y atacaron al pueblo de Israel cuando estaban cansados, agotados, e hirieron a los más débiles. Y era algo que el pueblo no podía olvidar, porque Dios ya había dicho que los iba a destruir por cuanto habían atacado a su pueblo. Sigamos leyendo, versículos 7 al 9, dice: luego Saúl, les estoy dando un poquito de contexto, ¿vamos bien? ¿Sí me van entendiendo? Versículos 7 al 9. Luego Saúl mató a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, al oriente de Egipto. Capturó a Agag, el rey amalecita, pero destruyó por completo a todos los demás. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag y se quedaron con lo mejor de las ovejas y de las cabras, del ganado, de los becerros gordos y de los corderos. De hecho, con todo lo que les atrajo, solo destruyeron lo que no tenía valor o lo que era de mala calidad. Qué cosas que cuando estamos leyendo este versículo dice que él le perdonó la vida al rey Agag, pero destruyó todo por completo, ¿no? Es irónico, pero él no lo hizo por completo. Y hasta acá quiero hacerles una pregunta. ¿Saúl obedeció la orden de Dios que le dio a través del profeta Samuel? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí la obedeció? ¿No la obedeció? ¿Sí pero no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí pero no? Sí pero no puede ser.
Sigamos leyendo, versículo 10. Luego el Señor le dijo a Samuel: lamento haber hecho a Saúl rey, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Al oírlo, Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Y miren, a simple vista, cuando de pronto leemos el capítulo así y lo leemos recorrido, uno dice, pero él lo hizo. De pronto obedeció. Pero recordemos que, qué pena, que la orden era una sola. ¿Cuál era la orden? ¿Quién se acuerda? Destruir todo. Era una sola orden, no era más nada. Esa era la orden, destruya por completo. Entonces Saúl obedeció solo una parte. Él destruyó a la demás gente, pero dejó ¿a quién? Al rey. Dejó vivo al rey. O sea que él obedeció a medias. Nuestro pastor nos enseña y nos dice que la obediencia a medias es que desobediencia. Así que Saúl fue desobediente. Por eso es el primer punto. Saúl no hizo como Dios le había indicado. Al parecer, leemos este capítulo y Saúl tuvo una gran victoria y derrotó y hizo y súper chévere. Pero Dios no estaba complacido ni contento, pues no había obedecido la voz de Dios. Obedecer significa escuchar con atención y responder a lo que se ha oído. Es una escucha atenta que conduce a una respuesta inmediata. Viene del hebreo chamá, escuchar de tal manera que lo escuchado transforma la conducta y se coloca en práctica inmediatamente. No es solo obedecer, no es solo seguir una orden. Gracias, Danita. Por obligación. Y quizás Saúl, yo pensando, ¿no?, pasaba más tiempo escuchando al pueblo que escuchando la instrucción de Dios. Y hasta acá parece que eso no tuviera que ver nada con nosotros, ¿no? Mucho contexto, y vamos a seguir mucho contexto. Pero es exactamente lo que muchos de nosotros hemos hecho. No hacemos las cosas tal cual Dios nos dice que la hagamos. No escuchamos, no prestamos atención, literalmente. No hacemos las cosas como Dios nos dice que las hagamos. Y saben que escuchamos más atención a otras cosas que a la misma instrucción de Dios. ¿Por qué lo digo? Venimos los sábados, recibimos una palabra, muchos lloramos, me incluyo porque yo lloro todo el tiempo. Vamos a los grupos de conexión, recibimos una palabra, el domingo venimos, recibimos una palabra, pero el lunes se me olvidó lo que Dios me dijo, que tenía que hacer, que tenía que dejar, que tenía que ordenar. ¿Por qué? Porque estoy tan distraído viendo redes sociales, viendo películas, teniendo conversaciones indebidas con mis amigos, viendo otras conversaciones, que nuestra atención está más ahí. Nuestra atención está más, ¿qué? ¿Que quedó embarazada? No, pero ¿cómo así? ¿Sí vio que se fue de viaje en Instagram? No, pero ¿cómo? Si dijo que no tenía plata. Y constantemente, en vez de pasar tiempo en la instrucción que hemos recibido, entonces estamos prestando nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra vida a otras cosas que no tienen valor. Amén. Y quedémonos con lo de hecho, con todo lo que les atrajo. Con todo lo que les atrajo, solo destruyeron lo que no tenía valor o que era de mala calidad. Tremenduki salió el Saúl. Saúl obedeció a sus propias inclinaciones, a lo que tenía valor para él, a lo que le atraía, a lo que decía, lo que diga mi corazón, a lo que deseaba. Y miren, Dios nos está haciendo un llamado esta noche a destruir por completo. Dice destruir por completo. Esa fue la orden, una orden: destruyan por completo. Cuando parezca lo mejor para nosotros, cuando parezca que por ahí es, cuando parezca que es lo que nos va a satisfacer más, pero cuando Dios dijo que no, es no. Cuando Dios dijo no es por ahí, no es mi diseño, no. Aunque nos guste,
aunque sea tan deseable para nosotros, aunque nos vaya a doler para soltarlo, si Dios dijo que no es, no. Amén. Y miren, yo me hago muchas preguntas, constantemente le hago también muchas preguntas a Jesús. A veces me dice que no sabe qué responderme, pero cuando yo leo esto, yo me pregunto, y quiero que ustedes puedan preguntarse eso, porque es muy bonito escuchar esto, ¿no? Y Saúl, sí, ese Saúl súper malo, ¿no? Tremenduki, ese Saúl desobediente. Pero necesitamos hacerlo personal. Necesitamos hacernos esa pregunta: Señor, ¿qué debo de destruir por completo en mi vida? Señor, ¿qué es lo que tú me has dicho que haga, pero yo no he decidido obedecer? Señor, ¿qué áreas estoy desobedeciendo? Señor, ayúdame, examíname. Porque es muy fácil escuchar la historia de Saúl, lo pecador, todo terrible, cuando nosotros estamos igual por dentro. Y necesitamos tomarnos el tiempo y preguntarnos: ¿qué tengo que destruir? ¿Qué tengo que soltar? ¿Qué tengo que dejar? ¿Qué es eso que Dios me dijo que no, pero yo sigo allá? Después arreglo. Vamos a tomarnos 2 minuticos para pensar. Es bueno pensar a veces y no hablar mucho. A mí me gusta hablar mucho, la verdad. Pero es bueno callar, para que Dios nos muestre, para que el Espíritu Santo hable. Bueno, les voy a ayudar. Yo escribí algunos ejemplos. No lo hago en forma de juzgar. Lo hago porque quizás en algún momento yo también luché con eso. Y porque antes de yo escribir esta prédica, Dios me confrontó a mí también. Y hay algunas cosas que nos gustan y que parecen muy atractivo para nosotros. Pero lo que no es atractivo, lo que no nos gusta, y si no lo obedecemos. Y lo primero quizás es entregarle el control de nuestra área financiera. Él ha dicho que seamos fieles con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, y sabemos la bendición que hay en obedecer esta área. Pero por temor a que de pronto no nos alcance para pagar, por temor a que no tengo para comprarme lo que yo quiero, por temor a que no puedo disfrutar de ese dinero que tengo, no lo hago. Cuando Dios ya ha dicho que debemos ser generosos, que debemos diezmar, que debemos de ofrendar. Pero también de pronto no sea esa y ya está diezmando y ya está ofrendando y le da a todo mundo y le gasta a todo mundo. Pero quizás sea vivir en santidad. Dios dice: sean santos porque yo soy santo. Y todavía seguimos teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio. Todavía seguimos fornicando. Todavía se sigue adulterando. Mujeres metiéndose con hombres casados, hombres metiéndose con mujeres casadas, hombres con el mismo sexo, mujeres con el mismo sexo. ¿Qué es eso? Que hay desorden. Que Dios ya ha dicho: no, mamita, por ahí no es. No. Y miren, la santidad no solo se resume al acto sexual. ¿Qué hay en mi mente? ¿Qué pensamientos estoy teniendo? ¿Qué actitudes hay en mi corazón? Quizás sea las amistades que sabemos que solo nos alejan de Dios. Esas amistades que literalmente no nos edifican nada. Y nosotros vamos ahí de desobedientes y le decimos: no, pero es que yo le estoy compartiendo el apoyo al grupo. Es que yo lo estoy invitando, y sí, yo lo he llevado a la iglesia y yo lo he llevado al grupo. Pero ¿qué haces cuando estás con ellos solos? Amén. Y miren, quizás sea un pecadito ahí oculto. A veces nos alteramos porque está en fornicación. Ay, qué pecado. Pero hay pecados pequeñitos. Ni siquiera hay pecados pequeñitos para el Señor. Para el Señor el pecado es pecado. Hay cosas ocultas que están ahí dentro de nuestro corazón, en nuestro carácter, en nuestra manera, muchas cosas de pensar, que sabemos
que Dios dijo que no es su diseño, que no es lo que Él quiere para nuestras vidas. Los pequeños pecados afectan lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, o simplemente sean esos pasos de fe que debemos de dar, pero preferimos quedarnos quietos y no actuar, porque nos da miedo, porque al otro sí le funciona, pero a mí no. Pero Dios le digo, hágale, pero no obedecemos. Y miren que cuando caminamos fuera de la voluntad de Dios, corremos el riesgo de vivir una vida en derrota, en fracaso, en sequedad. Miren, Dios rechazó a Saúl, y más adelante lo más triste y que debe doler nuestro corazón es que dice en la palabra que el Espíritu de Dios ya no estaba sobre Saúl. Ya no estaba la presencia, y eso debe doler cuando Dios ya no está con nosotros. Y la verdad que eso es solo una consecuencia de no obedecer a Dios. Miren, todos acá sabemos que debemos destruir por completo, todos. A veces no tienen ni qué decirnos, ya lo sabemos. No tienen que repetirlo, ya lo sabemos. Pero queremos hacernos de la vista gorda como hizo Saúl. Queremos decir, ay no, después. Y simplemente no hemos querido. Dios se lamentó de haber hecho a su rey porque no le había sido leal y se negó a obedecer el mandato que le habían dado. En la palabra dice en Proverbios 19, versículo 22, que lo que más agrada de alguien es que sea leal. No lo digo yo, lo dice la palabra. Que lo que genera más agrado de una persona es que sea leal. Su lealtad. 2, Saúl fue terco, terquedad. Versículo 13 dice que cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. Que el Señor te bendiga, le dijo. Llevé a cabo el mandato del Señor. Entonces, ¿qué es todo este baldío de ovejas y cabras y ese mugido de ganado que oigo? Le preguntó Samuel. ¿Es cierto que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas? Sigamos, versículo 17. Y Samuel le dijo, aunque te tenga en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel. Versículo 19, ¿por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar del botín y hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Versículo 20, pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión porque que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí a los demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor. Miren, la terquedad es la actitud de una persona que se mantiene firme en sus ideas, decisiones o acciones y se niega a cambiar de opinión, incluso cuando existen buenas razones o pruebas para hacerlo. La terquedad es no dejarse direccionar y también tiene que ver con la confrontación, que esta suele ser el resultado de alguien que rechaza la instrucción y defiende su propia voluntad. Y eso fue lo que pasó con Saúl. Samuel lo confrontó porque él rechazó la dirección de Dios. Él rechazó la dirección que Dios le había dado a través de Samuel. Miren, Samuel está tratando de corregir a Saúl, pero Saúl es el tipo de gente que no se deja corregir, que siempre le busca una justificación a sus errores. Y es que cuando no somos corregibles ni enseñables, somos personas que literalmente vamos a ir tropezando por la vida y vamos a llegar a un punto que la persona se va a cansar de estarnos diciendo, hey, por ahí no se vaya, por ahí no. Y no es porque no los amen o no nos amen, sino que les decimos una y nos dicen una y otra y nosotros nos seguimos yendo hacia el mismo lugar donde no deberíamos de estar. No se dejan guiar, no nos dejamos guiar, porque tenemos una justificación para todo, porque queremos permanecer en nuestra propia opinión y que nadie nos diga nada porque eso es lo que yo creo. Y así pensamos. Miren, necesitamos ser personas enseñables, personas que se dejan dirigir, personas que se dejan direccionar. Miren, la primera confrontación de Samuel fue en el versículo 13 y 14. Y Saúl estaba súper que él hizo todo bien. Él creyó que estaba haciendo las cosas bien.
y lo primero que dijo fue: yo llevé a cabo el mandato del Señor, ¿no? Dese cuenta que yo sí obedecí, porque eso fue lo que dijo. Pero dice en la palabra en Proverbios 16:2, cada cual cree que lo que hace está bien, pero el Señor es quien califica las intenciones. Miren, Saúl defendió su voluntad. Saúl se creyó puro en su propia opinión. Él creyó que lo que estaba haciendo estaba bien, cuando la orden era una. La segunda confrontación la vemos en el versículo 17 al versículo 19. Y otra vez le dice Samuel: la orden era una, hermano. Destruye por completo. O sea, no dejes nada, ni un rastro. Samuel confronta a Saúl y le dice: no obedeciste al Señor, te apuraste en hacer lo malo. Y lo tremendo acá es que Samuel le dice: pero usted no era el rey de Israel. ¿Por qué? O sea, le echa la culpa al pueblo y le dice: ¿usted no era el rey de Israel? O sea, ¿el pueblo era quien tenía que decidir o era el rey que debía decidir? El rey era que debía decidir. Saúl, y algo tremendo, y es que Saúl pensó que podía comprar la voluntad de Dios. Y miren, y es que jamás que no se nos pase por la mente, ya se me pasó, y es que no podemos comprar la voluntad de Dios por sacrificios. No hay sacrificios que pueda comprar la voluntad de Dios. Miren, contra la voluntad de Dios no hay ofrenda, no hay diezmo, no hay venidas a la iglesia, no hay oraciones realizadas excelentes, no hay grupos de conexión al que yo no falte. Si yo estoy caminando en contra de la voluntad de Dios, no estoy haciendo nada. Y eso quiere decir que estoy tratando de sobornar la voluntad de Él. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Es muy sencillo. La podemos encontrar en la Biblia. Muchos decimos: pero no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida en esta área. O simplemente tomamos decisiones a la ligera y decimos: que se haga tu voluntad. O la frase típica que decimos: que sea lo que Dios quiera, a la de Dios, sin haber buscado realmente qué es lo que Dios quiere para usted, qué es lo que realmente Dios quiere para nosotros. Pero algo que he aprendido de nuestro pastor, de verdad que aprendemos mucho de nuestro pastor, es que cuando decimos esa oración y decimos que sea lo que Dios quiera, que sea la voluntad de Dios, sin conocerla, estamos ignorando por completo la voluntad de Dios, y eso no es bíblico. Eso no está bien. Por eso, antes de hacer algo, antes de tomar una decisión, necesitamos conocer la voluntad de Dios. Y para conocerla necesitamos exponernos a este libro. Necesitamos leerlo. Necesitamos entender qué es lo que está diciendo. Necesitamos todos los días agarrarlo, darle el valor que se merece y memorizar. Necesitamos memorizar la palabra, necesitamos vivir la palabra, porque es la única manera que podemos conocer cuál es la voluntad de Dios. De resto, si usted no estudia, si no estudiamos esta palabra, si no la leemos constantemente, si no nos exponemos, nos estamos creyendo puros en nuestra propia opinión y estamos siendo como Saúl. Todos los días, constantemente, no solo los sábados, no solo los grupos de conexión, todos los días necesitamos leerla para que Dios nos confronte, para que Dios nos cambie, para que Dios cambie actitudes, pensamientos, para que Dios nos haga personas que reflejen a Cristo. La necesitamos, es necesario. Amén. Y miren, la voluntad de Dios, aunque parezca difícil, aunque no nos guste, aunque vaya en contra de lo que deseamos, en la palabra dice que es buena, que es agradable y que es perfecta. Dígale al que está a su lado: déjese corregir, hermano. Miren, Saúl era obstinado, y alguien obstinado no oye a nadie, de verdad, o sea. Y en algún momento usted y yo hemos estado en esa posición. Nos creemos que tenemos la razón todo el tiempo, y yo soy la que tengo la razón y usted no.
Su razón no vale. No, señorito. Pero realmente eso es obstinación. Eso es terquedad. Amén. Y qué cosa que Dios constantemente está confrontando lo que hay en el corazón. Hemos visto en las películas y aún en el trabajo que se puede sobornar gente por dinero, ¿sí o no? Hemos visto películas, aún en el mismo trabajo, que si le pagan, que si sacan, que solucionan con dinero, que le pagan, no sé, hacen todas esas vainas. ¿Qué nos hace pensar que podemos tener esa misma actitud con Dios? ¿Qué nos hace pensar que podemos sobornar a Dios porque venimos a la iglesia, pero estamos caminando en contra de su voluntad? En la palabra dice, Proverbios 21:3, al Señor le agrada más cuando hacemos lo que es correcto y justo que cuando ofrecemos sacrificios. Es mejor yo ser obediente que tener 30 días de ayuno. Porque ¿de qué me sirve haber ayunado y después yo no obedezco lo que Dios me dijo? De verdad que Dios nos ayude a ser personas prudentes, personas que escuchan y obedecen la palabra. Amén. Saúl se equivocó pensando que porque tenía ovejas en buena condición y vacas en buena condición podía opacar la ira de Dios o convencer a Dios que lo había hecho bien. Miren, hay mucho tema de qué hablar. Voy a terminar en este punto, ya voy a ir al último punto, pero antes de eso no puedo profundizar mucho, pero quiero decir dos cositas. Y lo primero es que la terquedad de Saúl no solamente fue hacia Dios, sino también hacia su líder espiritual. Fue hacia el sacerdote. Y miren, Dios nos ha puesto en una iglesia madura. Dios nos ha puesto en una iglesia donde hay pastores conforme al corazón de Dios, no porque sean perfectos. Porque así como usted y yo, ellos también sienten, ellos también lloran, ellos también pasarán por muchas cosas. Pero son pastores que nos llevan a buscar más de Jesús. Que son pastores que nos direccionan. Que son pastores que nos corrigen con amor. Ya que no está el pastor, voy a contar algo rápidamente. Yo recuerdo cuando yo estaba iniciando en la iglesia, yo llevaba como 8 meses, 6 meses, no recuerdo. Yo hice algo mal, re mal, muy mal. Después les cuento qué fue. El caso es que estábamos aquí exactamente, él me sentó, él me regañó y yo empecé a llorar, pero yo lloraba no porque me había regañado, sino porque a mí nunca nadie me había corregido como él lo hizo. Porque nunca nadie me había corregido con amor. Y ese día yo se lo he dicho al pastor, para mí fueron como mis papás y desde ahí son como mis papás, son mis amigos. Pero lo que quiero decirles es que tenemos pastores que sabemos que se exponen a la presencia, que sabemos que Cristo se está formando en ellos. Honremos. Tenemos líderes. Van a haber muchas cosas que no nos van a gustar, pero necesitamos aprender a honrar a esas personas que nos dirigen, que nos confrontan. Miren, cuando nos dicen, hey, por ahí no, es porque de verdad uno ya pasó por ahí. Uno les dice, no, yo ya lo hice, por ahí no. Necesitamos aprender a ser personas enseñables, corregibles. Amén. Y lo otro, y es que yo lo dije ahorita, y es que Saúl no se hizo responsable de su propio error. Siempre dijo, mis tropas, mis soldados. Y necesitamos esta noche hacernos responsables de nuestros errores, de nuestra desobediencia. 3, rebeldía. Versículo 24 al 30 dice, entonces Saúl le confesó a Samuel, es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Pero ahora por favor perdona mi pecado y regresa conmigo para que pueda adorar al Señor. Pero Samuel respondió, no volveré contigo. Versículo 30, entonces Saúl volvió a implorar, sé que he pecado, pero al menos te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel al volver conmigo para que ore al Señor. Tremendo, ¿no? Aparte de que mal ahí. Saúl fue un hombre conforme al corazón del pueblo, no fue un hombre conforme al corazón de Dios. Estaba más preocupado por lo que otros dijeran de él que por lo que el mismo Dios dijera de él. La rebeldía es la decisión de oponerse a la autoridad establecida, por lo que se le da importancia a la opinión que otros más que a la de Dios. Lo vuelvo a leer. Es la decisión de oponerse a la autoridad establecida porque se le da más importancia a la opinión de otros
que a la de Dios. Estos días estaba pensando con mi amor. Él me contaba algo y voy a contarlo. Y es que él me decía, a mí Dios un día me confrontó, tal, porque hice algo mal en el trabajo. Mi compañero, mi jefa, no me acuerdo, me regañó y yo me sentí súper mal por lo malo, la cosa mala que hice. Entonces después él llega y me dice, pero ¿sabe qué es lo tremendo, Nata? Mi amor, me dice Nata, mi amor. Y es que yo me sentí fue avergonzado cuando mi jefa se dio cuenta. Pero cuando yo estaba haciendo las cosas mal, Dios estaba ahí viéndome y eso no me dio vergüenza. Tremendo, ¿no? A todos nos cae el balde. Todos hacemos cosas mal y nos da vergüenza que la gente se dé cuenta, que nuestra imagen quede por el piso. Pero ¿y Dios? En la palabra dice, Proverbios 15:3, los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando tanto a los malos como a los buenos. Es simple, es sencillo. ¿Agrado a Dios o agrado a las personas? Es una decisión que necesitamos tomar. Saúl, más que confesar su pecado, estaba preocupado por su imagen. No tenía la intención correcta. Estaba preocupado por lo que otros dijeran de él, más de lo que Dios dijera de él. Vemos que Saúl le pide perdón, pero ¿saben? Fue a Samuel. Y miren, algo acá claro, y no es que no debía darle cuentas a su líder espiritual, pero él le preocupó pedir perdón a Samuel, porque decía, no, y ahora Samuel se dio cuenta y ahora todo el mundo se va a dar cuenta, ahora qué voy a hacer. Tenía la actitud incorrecta, porque no quería quedar mal con el pueblo. Dice con los ancianos son los líderes, no quería quedar mal con el pueblo. Tremendo. Saúl es rebelde y desobedece a Dios porque le teme al pueblo. Le dio más importancia a la voz de los demás que a la voz de Dios. Y hoy en día estamos más preocupados a las voces del qué dirán, cuál es la opinión de los demás sobre mi vida, que escuchar la voz de Dios. Y miren, Dios me confrontaba a esto, y es que cuando nos da temor las voces de los demás, eso quiere decir que hemos dejado de escuchar la voz de Dios, que hemos dejado de exponernos a su voluntad, que hemos dejado de adorarlo. Él pensaba que si el pueblo lo aceptaba, todo iba a estar bien, aunque haya desobedecido. Y muchas veces aquí todos hemos buscado la aprobación de los demás. Mientras el otro esté bien conmigo, no importa a Dios. Dios nos ha llamado para complacer el corazón de Él, no del hombre, no de las personas. Miren, y muchos acá no queremos soltar, no queremos obedecer, no queremos dejar hábitos, no queremos dejar amistades, no queremos dejarnos de vestir de cierta manera, no queremos dejar de tener esas actitudes, dejar de decir groserías, palabras vulgares. No queremos, simplemente no queremos. Necesitamos que todos sepan qué es lo que estamos haciendo. Necesitamos la aprobación de los demás solo por pensar que otros dicen de mí. Constantemente está pasando esto. Así que la desobediencia, la terquedad, la rebeldía, miren, no nos favorece. Digan, no me favorece. La rebeldía, la desobediencia, la terquedad y la rebeldía no me favorece. Cuando caminamos el camino que creemos correcto y no escuchamos a Dios y no obedecemos lo que la Escritura nos muestra, terminaremos cosechando frutos indeseables. Estas actitudes que tuvo Saúl lo llevaran a que Dios lo rechazara. Parece sencillo, fue algo que no hizo, una cosita pequeña, pero fue rechazado. Y termino, ya vamos a terminar. Y dice el versículo 1 del capítulo 16 de 1 Samuel, dice: ya has hecho suficiente duelo por Saúl, lo he rechazado como rey. Dios le dice a Samuel: ya has hecho suficiente duelo, es tiempo de soltar, es tiempo de dejar ir. Digan conmigo, es tiempo, no más. ¿Cuánto más vamos a seguir en eso? ¿Hasta cuándo? Es tiempo de soltar. Miren, necesitamos llorar si es necesario, porque cuando soltamos algo que nos gusta, que está impregnado en nosotros, duele, y duele muchísimo, muchísimo. Pero necesitamos agradar más a Dios que incluso a nosotros mismos. Salmos
51:7 dice: el sacrificio que sí deseas es un sacrificio quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado. Oh Dios, necesitamos decirle al Señor: dame un corazón en armonía contigo. Dame un corazón quebrantado, un corazón que se alinee, un corazón sin caos, sin confusión, sin orgullo, un corazón que se destruya ante tu voluntad. El quebrantamiento es la destrucción de nuestra propia voluntad. El quebrantamiento tiene que ser un estilo de vida, es continuo, es constante. Es decir: Señor, aquí estoy, aquí está mi voluntad, necesito la tuya. La pastora ora constantemente, nos dice el pastor que ella ora: Señor, destruye mis sueños. Suena duro, pero es necesario. Dios no estaba preocupado por la naturaleza en sí del pecado, sino del corazón, de la actitud que había en Saúl. ¿Qué había en el corazón de Saúl? Si él lo tenía todo. Lo que pasa es que Saúl fue un hombre, como yo les decía, cuyo el corazón fue del pueblo y no de Dios. Saúl lo tenía todo. Dios estaba con él, Dios le había dado todo, lo había equipado, pero su corazón era incorrecto. Y miren, vemos el mejor ejemplo, que fue Cristo. Si quieren, nos vamos poniendo de pie, ya vamos a orar. Pero quiero decirles que en la palabra dice Jesús, y está orando y le dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, que se haga tu voluntad. Cristo fue el mayor ejemplo de obediencia. Cristo fue el mayor ejemplo de obediencia, que lo llevó hasta la muerte, que lo llevó a la cruz. Y la cruz no es atractiva, la cruz es dolorosa, pero Él lo hizo obediente. Miren, ¿qué tal si ustedes repiten después de mí? Dicen: más de Cristo, menos de mí. Todo de Cristo, nada de mí. Más de Cristo, menos de mí. Todo de Cristo, nada de mí. El éxito se mide por la obediencia al Espíritu de Dios, y Cristo fue nuestro mayor ejemplo. Miremoslo a Él, escuchémoslo a Él, deleitémonos en Él, busquémoslo a Él, y solo en Él nuestras necesidades serán satisfechas, seremos proveídos. Señor, hoy yo te doy gracias, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque es tan necesaria, Señor. Porque muchos aquí, Señor, quizás hemos sido como Saúl, Señor. Quizás muchos aquí hemos desobedecido. ¿Qué tal si usted se toma el tiempo y le dice: Señor, examíname, Señor? Examina, Señor, en qué no te he obedecido, y muéstrame, Señor. Muéstrame, Señor, lo desobediente, Señor, que he sido hacia ti, Señor. Hoy aquí estamos como iglesia, Señor, y te pedimos que tengas misericordia, Señor. Tú rechazaste a Saúl, pero yo creo que tú nos has dado a Cristo para darnos una nueva oportunidad, Señor. Hoy yo te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a renunciar. Ayúdanos a soltar con eso que estamos luchando, con eso que hemos querido dejar pero no hemos podido. Ayúdanos a soltar a nuestro Saúl, a eso que amamos. Yo te pido que vengas, Señor, y nos ayudes a rendir nuestra voluntad a ti. Ven, Espíritu Santo. Ven y ayuda hasta no hundirnos por completo, Señor. Porque si estamos aquí esta noche es porque te necesitamos. Porque hay tantas cosas dentro de nosotros que no nos dejan disfrutar de tu presencia. Hoy yo te pido que arranques de nosotros la desobediencia. Hoy arranca de nosotros la terquedad, la rebeldía. Hoy haznos personas nuevas, Señor.
Hoy queremos hacerte espacio para que limpies, para que nos purifiques como iglesia, Señor, para que nos des un nuevo corazón, un corazón quebrantado, un corazón humillado delante de ti, Señor. Pues tu palabra dice: bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. Hoy te hacemos espacio. Ven y ordena esta casa. Ven y ordena, Señor. Ven y ordena, Señor, y te hacemos espacio, Señor. Ven y ordena, Señor. Ven, Señor. Te necesitamos tanto, Jesús. Necesitamos de ti, Jesús. Hoy nos humillamos delante de ti, Señor, y clamamos por ti. Hoy te damos el espacio que mereces en nuestras vidas, Señor. Hoy te decimos: danos un corazón en armonía contigo. Hoy alinea nuestra voluntad